Bueno, muy buenos días, familia de Nueva Generación y todas las personas que nos están viendo por primera vez a través de estas plataformas. Para nosotros es una alegría inmensa el poder compartir esa tremenda palabra, ese poderoso mensaje que va a bendecir la vida de cada uno de ustedes. Este día Dios ha puesto una palabra tremenda contra todo pronóstico. Y quiero que lo digas en voz alta allí a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Contra todo pronóstico. Eso es lo que Dios puso en mi corazón. Y para esta palabra quiero que vayamos a Lucas capítulo 1. Pero antes de ir a Lucas capítulo 1, quiero aprovechar brevemente para felicitar a todas las mamitas, a todas las mamis que se encuentran observándonos, viéndonos, y bueno, y las que tampoco nos van a ver. Pero, hijo, si tienes a tu mami ahí, quiero que la valores, quiero que le des gracias a Dios y que ojalá todos los días la hagas sentir como esa reina, como esa princesa. La verdad que yo puedo decirles con certeza que el amor de una madre o de un padre, pero en este caso de una madre, es lo más parecido al amor de Dios. Qué amor tan eterno, qué amor tan incondicional, qué amor tan sacrificial. Que Dios me les continúe dando demasiadas bendiciones, mamitas, fuerza, sabiduría e hijos, a valorar a las mamitas, porque ese es un regalo maravilloso que Dios nos ha concedido. Y bueno, después de este saludo tan bonito a esas mamitas, vamos a Lucas capítulo 1, pero voy a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Y luego voy a leer desde el verso 18 hasta el verso 25. Y ahí, en la medida que vaya explicando contra todo pronóstico, van a ir entendiendo ustedes de qué se trata. Entonces, del verso 5 dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ahora vamos al verso 18 y dice así: entonces dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte buenas nuevas, buenas noticias. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto una visión. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Contra todo pronóstico, nada más maravilloso, nada más especial, nada más extraordinario que cuando, a pesar de todas las adversidades, se cumplen las promesas de Dios. Y por eso Él es Dios todopoderoso, porque no nos promete algo para que suceda bajo las circunstancias más fáciles, sino todo lo contrario. Contra todo pronóstico es una palabra en la cual vas a pensar durante toda esta semana, porque nos va a llevar a renovar nuestra manera de pensar y nuestra manera de poder ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Miren ustedes una pequeña reseña de lo que significa contra todo pronóstico. Elizabeth y Zacarías, dice la Biblia que ya estaban de edad avanzada, y aparte Elizabeth era estéril. Escuchen esto: contra todo pronóstico de tiempo y aún biológico, tuvieron su hijo, y tuvieron el hijo que Dios les había prometido. Contra todo pronóstico. Por ejemplo, Abraham y Sara
que es uno de los ejemplos más parecidos al de Zacarías y Elizabeth. Contra todo pronóstico, tuvieron también el hijo de la promesa llamado Isaac. Había una diferencia, estos eran más viejos que los otros, pero a pesar de eso, se cumplió la palabra. Sara también era estéril, pero a pesar de eso, se cumplió la palabra. ¿Se pueden imaginar ustedes? Casi a los 100 años tener un hijo, y un hijo saludable, y un parto del cual Sara salió muy bien librada y su hijo salió sano. Eso es contra todo pronóstico. A pesar de la edad, a pesar de la enfermedad, de esa esterilidad que tenía Sara, tener ese hijo de la bendición. Contra todo pronóstico, Moisés logró sacar al pueblo de Israel de Egipto. Se enfrentó a un faraón que era el gobernante más poderoso de ese entonces, con una vara, enviado por Dios, enfrentando ejércitos muy bien armados. Recordemos que ellos tenían por esclavos al pueblo por muchos años, y ahora a través de Moisés venía la liberación. Contra todo pronóstico, se burlaron, lo menospreciaron, le dijeron no va a suceder, no vamos a dejar ir el pueblo, pero contra todo pronóstico sacó el pueblo de Egipto. Pasaron a través de un mar rojo dividido. Fueron 10 plagas las que Dios usó para respaldar lo que le había encomendado a Moisés. Y ese faraón soberbio, poderoso y con sus ejércitos fue quebrantado, y contra todo pronóstico tuvo que dejar ir a ese pueblo para que le sirviera a Dios rumbo a esa tierra prometida. Contra todo pronóstico, Josué logró introducir a esa segunda generación que Moisés había sacado de Egipto a la tierra prometida. Contra todo pronóstico, cruzó el Jordán. Contra todo pronóstico, derribaron las murallas de Jericó. Contra todo pronóstico, porque derribar esa ciudad, y menos con un grito, eso era algo imposible. Fue contra todo pronóstico que lograron heredar, tomar posesión de una tierra que a la primera generación les había costado 40 años en el desierto y no lograron entrar, pero esa segunda generación a través de Josué lo lograron hacer. Contra todo pronóstico, David venció a ese gigante Goliat. Cuando Goliat lo vio, lo menospreció, se burló. Cuando el rey Saúl supo quién iba a enfrentar al gigante y vio a ese niño, también lo tuvo en poco. Pero ¿saben algo? Contra todo pronóstico, a pesar del menosprecio de sus hermanos, de la burla de los otros soldados, contra todo pronóstico, ese joven, tierno en edad, ese joven pastor de ovejas, derribó a ese gigante y logró ese reinado, el cual Dios ya había puesto para que se cumpliera en la vida de él. Contra todo pronóstico, es increíble lo que puede suceder cuando Dios está y cuando alguien también está dispuesto a creerle. Contra todo pronóstico, la iglesia cristiana ha avanzado hasta los días de hoy a través de más de 1900 años, persecuciones, situaciones adversas, tantos conflictos, y hasta el día de hoy la iglesia cristiana avanza, sigue adelante contra todo pronóstico. Los primeros perseguidores en el primer siglo no le dieron a la iglesia ni 20 años, ni 50 años. Hoy vamos a cumplir más de 1900 años y más fuertes que nunca, porque contra todo pronóstico la iglesia ha avanzado. Dios ha estado detrás de cada suceso. Contra todo pronóstico, acabamos de cumplir nuestro 6º aniversario. ¿Se imaginan ustedes? Contra todo pronóstico. Cuando esto comenzó el 17 de abril del 2014, muchas personas, las cuales bendecimos y amamos, y muchos líderes reconocidos y nombrados en esta ciudad, no nos dieron 3 meses. Algunos después dijeron no duran más de 6 meses. Y por último dijeron 1 año. Y hoy hemos cumplido nuestro 6º año y estamos fuertes, avanzando, madurando, creciendo y predicando el evangelio como nunca antes.
contra todo pronóstico. Ahora, ¿por qué les he hecho esta reseña? Porque ahora quiero centrarme en el pasaje que leímos acerca de cómo es que podemos ver la gloria de Dios contra todo pronóstico. ¿Cómo es que Elizabeth y Zacarías pudieron ver, a pesar de su edad avanzada y a pesar de esa enfermedad, de esa matriz que estaba estéril, tener ese hijo y no cualquier clase de hijo? Vamos a ver cómo fue que sucedió todo lo que les acabé de decir anteriormente, cómo cada hombre desde Abraham hasta el mismo Señor Jesucristo, recuerden, contra todo pronóstico, Él preservó, la vida de Jesús fue preservada desde su nacimiento hasta la cruz, porque fueron muchos intentos de quitarle la vida antes, pero contra todo pronóstico, cuando Herodes mandó matar los niños y cuando lo persiguieron aún su propio pueblo para matarlo antes de que fuera a la cruz, Jesús logró cumplir ese propósito en la cruz del Calvario. Contra todo pronóstico, Jesús escogió 12 personas y luego 72 personas y luego escogió otras personas para cambiar el mundo entero. Personas a las cuales, si un líder fuera a tratar de cambiar una ciudad o de transformar el mundo, jamás hubiera puesto la mirada en ellos. Pero contra todo pronóstico, a pesar de que no los hubieran escogido para algo como esto, ellos se convirtieron en los más grandes reformadores que cambiaron el mundo y la historia para siempre. Entonces, es algo tan maravilloso. Pero ahora permítame poder introducir la enseñanza de Zacarías y Elizabeth. Miren ustedes esto. Voy a hablar de 4 enseñanzas. 4 enseñanzas que contra todo pronóstico nos llevarán a ver la gloria de Dios en cada área de nuestra vida. En primer lugar, las promesas. Di conmigo, las promesas. ¿Saben? Sobre Elizabeth y sobre Zacarías, el nacimiento de ese niño fue una promesa que Dios les dio a través del ángel Gabriel. Esto se dio cuando Zacarías estaba prestando su servicio como sacerdote en el templo, los días de su ministerio. Allí, según la orden de su casa, estaba él sirviéndole al Señor. No era la primera vez, esa era su costumbre. Pero en esa ocasión, ahí en Lucas capítulo 1, nos dice la palabra que el ángel se reveló y le dijo: esta es la palabra que tiene Dios para ti y para tu mujer, para tu casa. Van a tener hijo, van a tener descendencia, van a tener esa bendición. Le dio una promesa. Ahora, Zacarías, al escuchar esto, se turbó y dijo con mucha incredulidad: pero ¿cómo va a ser esto? Si ya somos viejitos y aparte ella está estéril. Lo dijo con mucha incredulidad. Ahora entendemos mejor porque el ángel le dijo: por cuanto no me creíste las buenas noticias que te di, vas a quedar mudo hasta que se cumpla lo que Dios ha declarado sobre ustedes. ¡Qué tremendo! Era una promesa que Dios les había dado. ¿No fue una promesa la que Dios le dio a Abraham y a Sara acerca de tener un hijo, al cual llamarían Isaac, el cual sería esa primera descendencia a través de la cual se formaría el pueblo de Israel y a través de la cual Dios traería a nuestro Señor Jesucristo a este mundo? ¿No fue una promesa? ¿No fue una promesa lo que Dios le dio a Moisés? Cuando allí en el desierto se le reveló y le dijo: quiero que vayas y enfrentes a Faraón y le digas: deja ir a mi pueblo y no temas, porque yo te voy a respaldar con milagros, te voy a respaldar con señales. ¿No fue una promesa lo que Dios le dio? ¿No fue la promesa la que los sostuvo, la que los sacó adelante? ¿No fue una promesa lo que Dios le dijo a Josué al ser sucesor de Moisés, de que los iba a introducir en la tierra prometida? ¿No fue una promesa lo que hizo que los muros de Jericó cayeran? ¿No fue una promesa lo que hizo que el Jordán se dividiera, al igual que el Mar Rojo cuando estuvo Moisés liderándolos? ¿No fue la promesa la que hizo que Josué repartiera la tierra y fueran herederos de esa gran bendición? ¿No fue la promesa la que llevó a David a derrotar a Goliat cuando ya Dios lo había ungido a través de las manos del profeta Samuel, cuando aparentemente sus hermanos eran mejores? Pero Dios puso los ojos sobre él y Dios dijo: este es, úngelo, él va a ser el rey. ¿Y no fue la promesa de Dios
la que le dio la victoria sobre ese gigante? ¿O acaso no fue a través de la derrota de ese gigante que David tuvo el acercamiento con Saúl y fue formado en el castillo, en el palacio para su futuro reinado? ¿No fue ahí donde se concibió la amistad con el hijo de Saúl, que fueron como hermanos y Dios todo lo utilizó para cumplir sus propósitos? ¿No fue a través de las promesas? ¿No fue a través de las promesas que Jesucristo fue preservado desde que nació? Herodes buscó para matarlo cuando apenas tenía como 2 o 3 años de edad. Sin embargo, Jesús era guardado por la mano de Dios a través de sueños y visiones que Dios le daba a José, su padrastro, y a María, para que salieran de un lugar y se metieran a otro, y así nadie pudiera tocar al niño. ¿No fueron promesas la que Dios había dicho de que él era necesario que fuera a la cruz? ¿Cuántas veces trataron de quitarle la vida antes, apedreándolo, tirándolo por peñascos, pero no pudieron? No pudieron. ¿Por qué? Porque no era la forma en la que Dios había destinado que él iba a morir. La promesa era que era en la cruz, por amor a ti y por amor a mí, para salvar al mundo a través de ese derramamiento de sangre. ¿No fue la promesa la que hizo que esos hombres que fueron escogidos por el Señor Jesús, la mayoría iletrados, analfabetos del vulgo, se convirtieran en los más grandes reformadores sabios que pusieron a temblar el Sanedrín de ese entonces? ¿No fue la promesa la que hizo que esos hombres se llenaran del Espíritu Santo y alcanzaran una sabiduría que dejaba atónito a todo el que los escuchaba y cambiaron el mundo conocido de ese entonces? ¿No fue la promesa? ¿No es la promesa la que ha sostenido la iglesia a pesar de que han habido tantas persecuciones, tribulaciones? Aún han habido cosas muy, muy difíciles que no voy a contar en esta conversación, más bien en otra charla lo haré. ¿No es la promesa la que hoy nos mantiene vigentes, fuertes, nos mantiene adelante como la iglesia que predica y que representa a través del Espíritu Santo al más grande Salvador de todos los tiempos, Jesucristo de Nazaret? ¿No es la promesa lo que nos ha llevado a nosotros a cumplir nuestro 6º aniversario y a cumplir los que hagan falta hasta que venga el Señor Jesucristo y nos levante y nos lleve a esas bodas maravillosas? Contra todo pronóstico, contra todo pronóstico. ¿Saben? Noé y su familia no perecieron en el diluvio. Contra todo pronóstico, por la promesa que Dios les dijo: construyeme un arca y te salvarás tú y toda tu familia, y todo el que entre al arca no perecerá en ese diluvio. ¿Y quiénes fueron los únicos que sobrevivieron? ¿No fue Noé y su familia y los animales que lograron entrar? ¿Cuántas personas perecieron por quedarse por fuera del arca? ¿Por qué? Porque la promesa le fue dada a Noé y a su familia. Y cada persona que no entró al arca rechazó la promesa. Se quedaron por fuera de la promesa. Incluso los animales que se salvaron. ¿Saben por qué se salvaron? Porque entraron a la promesa de Dios, que era el arca. Contra todo pronóstico, no llovía de arriba para abajo. Nunca la gente sabía lo que era una tormenta. Y ahora Él dice que va a haber un diluvio. Y ahora necesita construir un barco. Imagínense la burla, el menosprecio. Esto representa la edad avanzada de Zacarías y de Elizabeth. Esto representa también la esterilidad. Pero contra todo pronóstico, cuando se desató esa lluvia que tapó las montañas más altas de todo el mundo, ese barco flotó y fue como ellos fueron preservados. Contra todo pronóstico. Entonces, ¿por qué? Porque había promesa. Promesa. Fue lo que el ángel le dijo a Zacarías: Dios te manda a decir esto: vas a tener un hijo, vas a tener un hijo, a pesar de tu edad avanzada y a pesar de la esterilidad de tu esposa. Y aunque tal vez tú consideres que ya es demasiado tarde, a pesar de que lo hayan esperado por mucho tiempo, tendrás un hijo, contra todo pronóstico. Ahora, la importancia de las promesas de Dios. Por eso Dios quiere afianzarnos en sus promesas. Por eso la palabra de Dios tiene promesas para cada área de nuestra vida. Tiene promesas para cada adversidad, circunstancia a la cual tengamos nosotros que atravesar o enfrentar. Para que nosotros nos aferremos y contra todo pronóstico sepamos que Dios es el que tiene la última palabra. Que por eso es que Dios es todopoderoso. Él nunca te va a prometer algo porque se cumpla bajo los estándares más fáciles o menos complicados de la vida. Cuando Él te promete algo, se puede venir el mundo encima. Cuando Él te promete algo, puede venirse lo más difícil. A pesar de eso,
contra todo pronóstico político, económico, biológico, imperial, se va a cumplir, se va a cumplir, porque Dios lo ha dicho. Ahora, la segunda enseñanza es la fe. Imaginémonos nosotros. Por eso fue que quedó mudo, porque dudó en su corazón. Pero Dios le dio el chance de que creyera mudo. Y esta es una gran enseñanza para todos nosotros. ¿Saben? Cuando Dios nos dice algo, cuando Dios nos promete algo, a pesar de que tal vez la edad sea muy avanzada o tal vez las condiciones no sean las más óptimas, tenemos que aprender a enmudecer frente a las palabras negativas, frente a las palabras que no van a honrar eso que Dios está diciendo que va a hacer a través de nuestras vidas. Cuando comenzó este ministerio, comenzó bajo circunstancias muy adversas y difíciles, como le ha pasado a la mayoría de todos los que se han atrevido a querer y a soñar y a comenzar algo. Pero ¿saben algo? Hemos aprendido ya durante 6 años que lleva este ministerio a enmudecer toda palabra negativa, toda palabra que vaya en contra de lo que Dios está declarando y ha declarado sobre nuestras vidas. Y hemos pasado momentos difíciles, adversos, donde nuestra mente nos quiere engañar muchas veces, donde nuestro corazón nos quiere jugar malas pasadas muchas veces, pero hemos aprendido a enmudecer. Aprende a enmudecer. Aprende a enmudecer. No sueltes cualquier palabra sobre la palabra que Dios ha desatado sobre tu vida. Tienes que hablar lo correcto sobre tus hijos. Tienes que hablar lo correcto sobre tu esposa, tu esposo. Tienes que hablar lo correcto sobre tus finanzas. Tienes que hablar lo correcto sobre las empresas que Dios ha prometido a tu vida. Tienes que hablar lo correcto sobre el ministerio que Dios ha confiado a tu vida. Tienes que desatar las palabras correctas sobre la ciudad, sobre el país donde Dios te ha establecido. Tienes que hablar las palabras correctas sobre los planes y los propósitos que Dios tiene para tu vida. Si algo diferenció a todos estos hombres de los cuales yo les he hablado, es que aprendieron a tener el lenguaje de la fe. Y escuchen esto, parte del lenguaje de la fe es aprender a enmudecer. Si no tienes algo bueno para hablar, no hables. Si no tienes nada bueno para decir, no lo digas. Tu boca tiene que ser algo que tú permitas que exprese palabras, comentarios, afirmaciones, declaraciones que soporten, que apoyen, que le den fe a tu corazón frente a lo que Dios te ha dicho. Por eso nosotros, frente a este coronavirus, frente a esta pandemia, frente a este conflicto de naciones y frente a toda esta crisis mundial, global, económica, no confesamos nosotros la derrota, no confesamos nosotros la quiebra, no confesamos nosotros que ya todo se perdió, que ya nada volverá a ser igual, que todo irá más bien en retroceso, sino que al contrario. Aunque sabemos que no son tiempos fáciles, aunque sabemos que muchas cosas no volverán a ser de la misma forma que eran antes, creemos que las cosas pueden llegar a ser mejores. Creemos que aún detrás de esto se pueden cumplir tantos propósitos de Dios, tantas promesas de Dios, y podemos salir más fuertes, podemos salir más vencedores, podemos avanzar con mucho más ímpetu, acompañados del Espíritu Santo. Entonces, qué importante es la fe. ¿Saben? Si Noé no hubiera tenido fe, entonces le hubiera quedado demasiado grande creer que él y su familia se pudieran salvar de eso que venía. Si alguno de estos hombres, como Moisés, no hubiera tenido fe, no hubiera tenido el valor para presentarse delante de Faraón. Si David no tuviera fe, creo que no se hubiera parado frente al gigante, se no hubiera corrido como la mayoría de los demás. Aun si esos hombres que Jesús escogió no hubieran tenido fe, no se hubieran dejado formar y no hubieran desarrollado una renovación de su mente para todo lo que venía a través de sus vidas. Si la familia de Nueva Generación no hubiéramos tenido fe, entonces no hubiéramos dado el paso, no hubiéramos creído que esto podía ser una realidad. Hoy no estuviéramos llegando a tu corazón y llegando a tu hogar con este mensaje maravilloso. Hoy no existiera Ministerio Nueva Generación. La tercera enseñanza tiene que ver con la obediencia. Esto sí que es importante, porque contra todo pronóstico, los designios de Dios se cumplen donde hay promesas, donde hay fe y donde hay obediencia. Obediencia. Miren ustedes algo maravilloso. Ahí mismo en Lucas,
ustedes van a encontrar que cuando el niño nació, entonces le preguntaron a Elizabeth, porque todavía Zacarías no podía hablar, ¿y qué nombre le van a poner al niño? ¿Cómo se va a llamar el niño? Y entonces Elizabeth dijo, el niño se va a llamar Juan. Y todos empezaron a mirarse extrañados, pero no puede ser posible, no le puede poner Juan. Además, que el que decide el nombre es el papá, no la mamá. Y en segundo lugar, ninguna familia judía hasta ese momento le ponía un nombre, y menos al primogénito, que no fuera el nombre que sucediera el nombre de su padre. Quiero decir con esto, que el nombre para el niño, según la tradición, debía ser Zacarías, porque su padre se llamaba Zacarías, y esa era la tradición. Escuchen algo. La mujer dijo, Elizabeth, Juan, y todos dijeron, pero Juan, no puede ser Juan, tiene que ser Zacarías. Y en ese momento, Zacarías escribió, y después de escribir le mostró a cada persona y dijo, decía la escritura, el niño se va a llamar Juan, así debe ser. Y en ese momento, ¡pum!, se le despegó la lengua. En ese momento volvió a hablar y en ese momento adoró, alabó a Dios y hasta profetizó por el Espíritu Santo. ¿Saben cuándo se le despegó la lengua? Cuando fue obediente, porque su fe fue probada. ¿Quieres saber cómo es probada nuestra fe? Con la obediencia. Yo no puedo decir que le creo a Dios si no doy un paso de obediencia. Por ejemplo, Noé. ¿Cómo sabemos nosotros que él le creyó a Dios? Porque construyó el arca. Ese fue su paso de obediencia. Sin ver lluvia de arriba para abajo, sino simplemente un vapor que subía de la tierra y regaba las plantas. ¿Cómo le creyó Abraham a Dios? ¿Cómo creemos que él obedeció la fe? Salió de su tierra y su parentela. Porque avanzó, porque dejó muchas cosas para recibir otras. Porque avanzó y aun cuando se equivocó, corrigió y avanzó. No se quedó en el lugar donde estaba, sino que salió. ¿Cómo sabemos que David le creyó a Dios? ¿Cómo sabemos que fue obediente a su fe? Fue obediente a su fe cuando se enfrentó al gigante. Fue obediente a su fe cuando permitió ese acercamiento para aprender del rey Saúl el comportamiento de un rey. Y todo lo que nosotros vemos en la palabra, en la cual él fue obediente a la voz de Dios para que se cumpliera lo que Dios le había dicho. ¿Saben? Escuchen algo. ¿Cómo sabemos que Jesús fue obediente? Pues porque se sometió a la perfecta voluntad de su Padre. Porque hasta el final, lo que dijo, lo que hizo y a dónde fue y con quienes estuvo, era lo que Dios le mandaba hacer. Era lo que Dios le decía que hiciera. Fue obediente a esa fe. ¿Cómo sabemos que los discípulos fueron obedientes? Porque ellos aceptaron el llamado, se dejaron formar, perseveraron, a pesar de sus errores, a pesar de sus flaquezas, a pesar de sus fallas. Creyeron, obedecieron, y eso fue lo que los sacó adelante. También ha pasado lo mismo con nuestras vidas. Hemos tenido que aprender a obedecerle al Señor. Y obedecerle al Señor no es fácil muchas veces. Nos va a llevar a renunciar. Nos va a llevar a morir muchas veces a lo que uno quiere, a lo que uno tal vez espera en su humanidad. A dar esos pasos de fe, sin ver, sin sentir. Pero luego de dar esos pasos de obediencia, entonces entramos a la otra enseñanza. Y es algo maravilloso, la perseverancia. Con esto voy a terminar este mensaje maravilloso. Contra todo pronóstico. Diga conmigo la perseverancia. La perseverancia. ¿Cuánto tiempo perseveró Noé? Para que se cumpliera lo que Dios le había prometido. Y para que a través de esa fe, de esa obediencia, de esa perseverancia, él y su familia se salvasen y se diese paso a una nueva generación. Fueron muchos años, algunos calculan que fueron 100 años lo que tardó construir el arca. ¿Ustedes se imaginan tener la capacidad de perseverar 100 años para que se cumpla una promesa de Dios? Es increíble.
¿Cuánto tuvo que perseverar Abraham? No fueron casi 25 años, porque Dios lo llamó a los 75 y a los 100 fue que tuvo su hijo. Casi 25 años. Y por eso se vio la realidad, contra todo pronóstico. ¿Cuánto tuvo que perseverar David o Josué o Moisés para que se cumpliera contra todo pronóstico todo lo que Dios les había prometido? Fueron años, años de años. Pero ¿saben algo? Dios es fiel. Dios no deja en vergüenza a nadie. Jamás. Cuando tenemos una promesa, cuando depositamos toda nuestra fe en esa palabra, cuando aprendemos a caminar en esa obediencia por donde Dios quiere que vayamos, con el que Dios quiere que estemos, lo que Dios quiere que hablemos, y cuando estamos dispuestos, decididos a la perseverancia, a saber que el cumplimiento de lo que Dios tiene para nosotros contra todo pronóstico se dará en su perfecto tiempo, mejor que el nuestro. Las cosas van a suceder, las maravillas se van a dar. Fue esto lo que sucedió con Zacarías y con Elizabeth. Miren algo hermoso. En el verso 24 del capítulo 1, la Biblia enseña que después de que Zacarías terminó de servir en el templo y mudo, regresó a su casa. Y cuando estuvo en su casa, entonces Elizabeth quedó embarazada. Ahora, ¿cómo quedó embarazada Elizabeth? Porque lo siguieron intentando a pesar de la edad y a pesar de la esterilidad. Ellos tuvieron intimidad, estuvieron juntos. Y ¿saben algo? Ahí se concibió el milagro. Porque si ellos no lo hubieran hecho, entonces no hubieran perseverado. Y ahí fue donde Dios hizo el milagro. Ellos desafiaron todas las lógicas, desafiaron todas las circunstancias. Y pienso que cuando ellos estaban juntos en su intimidad, ellos recordaban lo que Dios les había dicho a través del ángel. Estaban seguros que algo iba a pasar. Estaban seguros que el milagro iba a suceder, y sucedió. ¿Saben? No lo dejaron de intentar. Y luego en el verso 25 es tan maravilloso, porque cuando ya Elizabeth ya está embarazada de ese bebé, ya se está gestando ese bebé. Dice la Biblia, 5 meses después. ¿Saben qué dijo ella? Ella dijo: bendito sea el Dios Todopoderoso, quien a través de este hijo ha decidido quitarme la afrenta que yo tenía entre los hombres. Ha decidido quitarme la vergüenza, el menosprecio. Ha decidido quitar todo comentario de tristeza de parte de otros y aún de parte de mi propia vida. ¿Saben? A través de la perseverancia, ellos demostraron que el milagro iba a suceder en cualquier momento, que Dios iba a cumplir su palabra. Y a través de la perseverancia fue quitada la vergüenza, ese estigma, ese menosprecio, y vino un manto de óleo, de gozo, de libertad, de alegría, de conquista a la vida de estos 2 ancianos, después de creer que ya no había nada por hacer. Esta enseñanza contra todo pronóstico Dios la pone en mi corazón, para que tú revises cómo estás actuando frente a las promesas que Dios te ha dado, aún frente a esta pandemia que nuevamente vuelve y la extienden por 15 días más, y no sabemos qué vaya a suceder más adelante. Sabemos que muchas cosas se van a ir recuperando poco a poco, pero no va a ser tan rápido como la mayoría dice. Va a ser a un paso lento pero seguro. Pero no pierdas la fe, no pierdas la confianza, no pierdas ese corazón para creerle al Señor cada cosa que Él te haya dicho y cada cosa que te diga en este tiempo. Quiero decirte algo. Dios está hablando muchas cosas a los corazones de sus hijos. Y pienso que les está recordando y nos está recordando como nunca antes que cada promesa que Él nos haya podido hacer antes de que venga el Señor Jesucristo y nos levante para irnos juntamente con Él, se va a hacer realidad en sus hijos, en su esposa, en su cónyuge, en su trabajo, en su familia, en el llamado que Dios le ha dado, en sus finanzas, en su parte académica o profesional, en todo lo que Dios haya puesto en tu corazón. Aférrate a las promesas como nunca antes.
Cree, pero cree con todo tu corazón. Y para eso vas a tener que enmudecer todas aquellas cosas que no valen la pena. Obedece, obedece, obedece. La obediencia siempre nos dará los mejores resultados en las manos de Dios. Y persevera, más que nunca persevera, más que nunca, porque en cualquier momento, en el tiempo correcto y exacto, así como Juan nació en el tiempo indicado para preparar el camino del Señor, porque se debía cumplir esa palabra, así se cumplirá todo lo que Dios te ha dicho a ti en el tiempo correcto y en el tiempo exacto. Deben alinearse en todas las cosas para que lo que Dios tiene diseñado y tiene planeado, que es más grande que lo de nosotros, se pueda hacer realidad. Yo quiero terminar de esta manera, y antes de terminar, el poder hacer una oración contigo, ahí que me estás viendo a través de estas plataformas. Yo quiero que recuerdes qué promesas Dios te ha dado a ti, a tu familia, a tu casa, en todas las áreas de tu vida. Yo quiero que hoy tomes un compromiso como nunca de enmudecer aquellas cosas que no contribuyen al cumplimiento, a la veracidad de lo que Dios ha declarado sobre tu vida. Que hoy retomes la obediencia para buscar a Dios, para depender de Él y para avanzar en el propósito que Dios tiene para tu vida. Y que decidas perseverar, como lo hicieron estos hombres y estas mujeres, que nos dan el claro ejemplo de que Dios cumple todo lo que nos promete. Yo te voy a invitar a que cierres ahí tus ojos y a que digas conmigo: Padre Celestial, en el nombre de Jesús y con la ayuda de tu Espíritu Santo, muchas gracias por esta palabra, contra todo pronóstico. Y es que es contra todo pronóstico que se cumplieron cada una de tus promesas en cada una de las personas a las cuales tú les hablaste. Y es contra todo pronóstico que se siguen cumpliendo hoy las promesas que tú le das a cada uno al cual tú le hablas. Y es contra todo pronóstico que se cumplirán todas las promesas que tú me has dado, Señor, para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mi descendencia, en mis finanzas, en mi salud, Señor, en el llamado que tengas para mi vida, en la vida empresarial que tengas para mí, en la vida profesional que tengas para mí, en cada área de mi vida. Yo te doy gracias, Señor, porque contra todo pronóstico del tiempo político, económico, biológico, contra todo pronóstico, Señor amado, se hará realidad tu palabra, se cumplirá tu perfecta voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque al igual que Elizabeth y al igual que Zacarías, nosotros veremos tu gloria, Señor. No partiremos de este mundo sin adorarte y alabarte y bendecirte y dar a conocer a las naciones lo fiel, lo verdadero que tú no solo fuiste, sino eres y serás con cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén. Y ahora tú que me estabas viendo ahí por primera vez, quiero que repitas esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Te pido que perdones, limpies mi corazón de todo pecado y que me limpies con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario por amor a mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí. Y gracias, porque a partir de este día yo también quiero que contra todo pronóstico se cumpla tu perfecta voluntad para mi vida y para mi casa. Amén y amén. Familia de Nueva Generación, Dios les continúe bendiciendo y vamos adelante. Contra todo pronóstico, Dios cumplirá y Dios hará realidad todo lo que ha hablado y todo lo que hable a nuestras vidas. Recuerda: promesa, fe, obediencia, perseverancia. Es lo que nos llevará a que contra todo pronóstico, así como se cumplió en la vida de todos ellos, se cumpla en cada una de nuestras vidas. Dios les bendiga y Dios les guarde.